¿Cómo estás, Marco? Buenas noches, bienvenido al Central. Muy buenas noches, estimado Ronald. Muchas gracias por el espacio para poder hablar de estos importantes temas de derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, comencemos hablando sobre el informe que justamente ustedes han presentado sobre estas recomendaciones importantes de la GIEI, el seguimiento a su cumplimiento de parte del Estado boliviano. Bueno, sí, estimado Ronald, es un tema muy complejo, nos preocupa mucho como Defensoría del Pueblo. Hemos hecho un seguimiento constante a las recomendaciones del informe del GIEI. Como tú sabes, el GIEI ha realizado una investigación muy profunda de los hechos del 2019, de los luctuosos hechos del 2019. Y claro, es evidente que de todas las recomendaciones que ha realizado el GIEI, pues todavía no se han cumplido casi nada de las mismas, ¿no? Diríamos que realmente es muy triste conocer que el Estado boliviano todavía está incumpliendo las recomendaciones del GIEI. Nosotros hemos presentado este informe señalando en varios aspectos observaciones que hemos realizado, seguimiento a todas las acciones que ha emprendido el Estado, las pocas que ha podido realizar, y además también en un contacto directo con las víctimas de Sencata, Sacaba y otros lugares donde ha habido pues muchos problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos detectado, ¿no?, en el informe que desgraciadamente todavía no hay una estrategia de reparación integral, no hay una política de rehabilitación por parte del Estado. Todavía las personas que han sido heridas o han tenido algún problema no han tenido la asistencia médica necesaria, psicológica necesaria. Entonces es una situación muy compleja para ellos. En cuanto a las medidas de restitución, por ejemplo, que el Estado debería estar realizando en el tema educativo, en el tema de vivienda, en el tema de compensación, en el tema de indemnizaciones, también es un tema que no se ha cumplido. Con decirte como un ejemplo, simplemente podemos decir que, por ejemplo, en el tema de vivienda, solamente 12 personas se han beneficiado de viviendas de interés social. De todas las víctimas que ha existido, solamente 67, por ejemplo, han podido obtener un puesto laboral, ¿no? Recién, mira tú, después de tantos años de bregar, ha salido recién la ley de reparación integral para las víctimas de estos hechos, ¿no? Entonces, hace unos días atrás, unas semanas atrás, ha salido esta ley y recién se van a plantear, pues, lineamientos de reparación. Entonces, realmente llama mucho la atención y apena mucho esta situación. Estimado Marco, ¿cuáles son las principales recomendaciones del GIEI al Estado boliviano? Tal vez podamos mencionar algunas. Bueno, básicamente el GIEI lo que pide, ¿no?, en sus primeras recomendaciones del 1 a la 4, que son los que estamos haciendo seguimiento, ¿no?, son el tema de reparación, el tema de rehabilitación, el tema de procesos, ¿no?, sobre los procesos, es decir, buscar justicia, verdad y reparación para las víctimas, cosa que, como hemos visto, tampoco está avanzando. Incluso los procesos, como tú sabes y como la teleaudiencia también conoce, se han anulado 2 procesos que se seguían contra altas autoridades del Estado, como el expresidente Yanine Áñez, por estos hechos. Por lo tanto, después de estos 5 o 6 años casi de que ha acontecido estos hechos, no se ha podido lograr ninguna sentencia en contra de los responsables de las masacres de Sacaba y Sencata, ¿no? Entonces, creo que estas son las más importantes recomendaciones, ¿no? También tiene recomendaciones el GIEI respecto al tema de brindar asistencia de salud a las víctimas, ¿no? Asistencia que, como vemos, tampoco se está cumpliendo. Si bien el Estado boliviano ha informado a la Comisión Interamericana que están todos afiliados al Seguro Universal, pero esto no es suficiente porque necesitan estas víctimas un tratamiento diferenciado. Y luego tenemos las recomendaciones estructurales del GIEI. Estas son mucho más profundas en el tema, por ejemplo, de reforma de la justicia, que como vemos, no ha tenido un éxito hasta el momento en nuestro país.
El día viernes se ha llevado a cabo un primer diálogo convocado por el Tribunal Supremo de Justicia para buscar posibilidades de reforma. Pero esta recomendación ya viene, como lo decimos, desde el 2019, del GIEI, del 2020, cuando salió el informe, ¿no? Y la CIDH también hizo las recomendaciones el año 2022. Recién estamos tratando de ingresar una reforma de justicia. Por otra parte, también nos habla el GIEI en su informe de aspectos más estructurales de tema de racismo y discriminación, por ejemplo, que lo que busca es que el país pues, pueda buscar políticas para mejorar estos aspectos y que hemos visto que se han profundizado más bien en esta época electoral, ¿no? Con una polarización muy fuerte, con discursos de odio que se iba viendo en las redes sociales y en otros ambientes. Entonces, esos son, digamos, los temas más fuertes que tienen las recomendaciones del GIEI, ¿no? Marco, ¿hay algún plazo para que el Estado boliviano pueda cumplir estas recomendaciones a cabalidad? Y si en caso que no cumpla, ¿qué pasa? Bueno, lo que esperaba el GIEI es que se hizo un plan, ¿no? Un plan de cumplimiento de las recomendaciones que se había planteado. Se entendía que hasta este año, por ejemplo, hasta este año 2025, es decir, casi 3 años después de emitido el informe, se iba a ya haber cumplido las primeras 5 recomendaciones, que era este tema de rehabilitación, reparación, indemnización, restitución, todas estas recomendaciones. Sin embargo, todavía no se ha logrado esto. Estamos a la espera, Ronald, de un segundo informe del GIEI, de seguimiento del GIEI, porque el primero salió en mayo de este año. Estamos esperando un segundo informe de seguimiento que ya debió salir en octubre, pero presumimos que por el hecho de que estábamos en una época electoral y todo aquello, no se ha emitido el informe. Por lo tanto, esperamos que en estos siguientes meses podamos conocer un segundo informe de seguimiento del GIEI para ver también que el Estado qué señala. Sin embargo, este informe que hemos presentado seguro va a servir también de insumo para el informe del GIEI de seguimiento de la mesa de seguimiento de las recomendaciones, ¿no? Y pues ahí esperemos que el plan que se ha planteado por parte del Estado boliviano de cumplir estas recomendaciones pueda retomarse, reencaminarse a partir de que tenemos una nueva gestión gubernamental y pueda reencaminarse el cumplimiento de las recomendaciones, ¿no? Es un detalle muy importante, Ronald, que en el informe que hemos presentado ha estado presente el nuevo ministro de Justicia, ¿no? Y pues ha recibido de manos del señor defensor del pueblo el informe que hemos realizado. Yo creo que esto es un paso muy importante y muestra quizás cierto interés del nuevo gobierno de poder cumplir estas recomendaciones, ¿no? Podemos tal vez mencionar las víctimas que hubieron, los datos tal vez de cuántas personas fallecidas, heridas, que tienen que ser resarcidas de alguna manera los daños, y también que el Estado boliviano tiene que hacer justicia, claro, evidentemente, aquí, ¿no? Sí, mira, aquí tenemos también un tema bien preocupante, porque si bien tenemos claridad en que hay más de 20 muertos entre Sacabicencata y Guayllani, ¿no? Más de 120 heridos también entre ambos demás, pero en el conteo de víctimas que hemos realizado a partir de información del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Justicia, ¿no? Es que tampoco hay una claridad en cuanto a la cantidad real de víctimas, ¿no? Entonces, esto es un tema que nos tiene que llamar la atención también, porque a más de 5 años de estos hechos no sabemos realmente cuántas víctimas existen. Hay una información de que hay más de 600 víctimas, en otros informes hay más de 700, es decir, no tenemos. Por eso el GIEI recomendaba, ¿no?, que se haga un censo de víctimas. Y este censo, si bien se ha iniciado, al parecer no ha tenido un seguimiento adecuado y por lo tanto no tenemos una cantidad exacta de víctimas. Es decir, de más de 20 ya asociaciones que existen, ¿no?, de víctimas de Sacabicencata y Guayllani, ¿no? Tenemos también varias asociaciones y cada vez se van aumentando también personas que señalan ser víctimas, pero si el Estado no realiza este censo y además ya cierra, digamos,
la posibilidad de que las personas puedan establecer su situación, pues también ahí tendremos un problema para los temas de reparación, de restitución de derechos, de darles mayores beneficios a estas víctimas, ¿no? Creo que esto es un tema bien importante a tomarlo en cuenta, ¿no? Estimado Marco, hay preocupación también en las familias de las víctimas de Sacaba, Sencata, Guayani, sobre intentos de impunidad, al parecer, en el país. Hace algunas semanas, Janine Áñez salió libre de la cárcel. Asimismo, hay intentos en la misma Asamblea Legislativa, por ejemplo, a través de un proyecto de ley, restituir aquellos efectivos policiales, militares que han sido involucrados en los hechos de violencia del 2019 y que en su momento han sido dados de baja, incluso procesados. Hay intentos de restituir. ¿Cómo ven ustedes como una forma tal vez de impunidad frente a esos hechos de violencia? Este es uno de los temas que más hemos analizado en el informe, Ronald. Es una preocupación cómo el Estado boliviano está vulnerando el derecho al debido proceso, no solamente de las partes imputadas, sino también de las víctimas, ¿no? Porque las víctimas lo que buscan es justicia, ¿no? Lo que buscan es que se conozca la verdad histórica de los hechos. Y este es un tema que realmente tiene que encontrar una responsabilidad en aquellos funcionarios que, podríamos decir así de manera muy simple, han metido la pata al iniciar procesos ordinarios cuando sabían que había que hacer procesos por juicio de responsabilidad. Y ahora mira, hemos perdido 6 años de tiempo, hemos perdido la posibilidad de ya tener una sentencia sobre estos casos mediante juicios de responsabilidades. El contexto político ahora es muy distinto, como tú has señalado, ¿no? Hay voces que niegan estos hechos, que pues se olvidan de que ha habido muertos, de que ha habido heridos, ¿no? Y eso es lo que hay que recuperar. Por eso una de las recomendaciones del informe que hemos presentado principalmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional es de que pueda ya iniciarse las acciones, tanto al Ministerio Público como a la Asamblea, de que pueda ya iniciarse el juicio de responsabilidades respectivo, porque no es que este tema deba quedar en la impunidad, no, para nadie, ni para aquellas autoridades máximas que han ordenado los hechos, ni aquellos que han podido ser los actores mediatos de los hechos, ¿no? Entonces, pues esto no puede quedar en la impunidad, no debe quedar en la impunidad, porque esto pues nos va a mostrar que el Estado de Derecho realmente en Bolivia no se respeta para nada, ni para víctimas, ni para imputados. Por eso la recomendación clara del señor defensor a la Asamblea Legislativa y al Ministerio Público es que ya inicien las acciones para iniciar también el juicio de responsabilidades ante esta nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto es lo que debe hacerse. Muy bien, estimado Marco, le agradezco por su tiempo y por favor manténganos al tanto también del segundo informe del GIEI sobre la situación de derechos humanos en nuestro país y de los hechos de violencia del 2019. No, muchas gracias pues por el espacio y como vemos estamos muy preocupados porque podamos lograr que pues, los derechos humanos de todas estas personas se cumplan. Muchas gracias, Ronald. Gracias. Marco Loaiza, profesional en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.